Bueno, acá estamos de nuevo para la segunda parte de este primer módulo, la segunda clase, en la que vamos a hablar de storytelling. Veníamos viendo cómo para poder construir una narrativa a partir del trabajo con el tarot como una imagen, vamos a tener que tener en cuenta que los significados son situacionales. Ese contexto nos lo va a dar que, en el caso del tarot, la pregunta, y todo esto es lo que nos va a permitir construir una narrativa basada en el anclaje visual que dé una respuesta a una pregunta muy concreta que es la que va a traer quien consulta. Así que vamos, sin más preámbulos, a ver de qué hablamos cuando hablamos de storytelling o de crear una narrativa que cuente una historia que dé una respuesta a esa pregunta que nos hicieron. Storytelling es simplemente el arte de contar historias. Storytelling, traducido, es el arte de contar historias. O sea que a donde nos vamos a adentrar en esta segunda parte de este primer módulo es ahí, ¿sí? En cómo contar historias a partir de lo que vemos en las cartas. Como ya dijimos, queda armada una composición cuando se unen ciertas cartas. Hay una trama que arman esas cartas que componen la tirada que hicimos, que va a ser la que nos guíe para estructurar un relato que sea coherente, cohesivo y simple, porque siempre vamos a apuntar a la simpleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir dar mensajes claros, no irnos por las ramas, ser certeros y certeras al responder, no divagar, ¿sí? Pensemos que una imagen puede inspirar muchísimas cosas y entonces cuanto más simples y más concretos podamos ser, más certera va a ser la respuesta. Ahora, hacer simple esa respuesta o el mensaje que vamos a dar no quiere decir que lo que estamos respondiendo sea simple, ¿sí? O que lo que estamos viendo en esa narrativa visual sea simple. Podemos abordar una narrativa visual sumamente compleja con un mensaje muy sencillo, sin simplificar la temática o sin llevarla a algo que sea vacío de contenido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las bases para esta forma de leer? Bueno, pasar por cada carta considerándola una parte integral de la extensión completa de cartas y a su vez observando cómo se combina con las otras, qué composición arma con las otras, pero a la vez, ¿cuál es la composición interna? ¿Sí? ¿Qué combinación de elementos hay al interior de la propia carta y qué nos cuentan? Esto fue lo que hicimos con la Reina de Copas en el ejemplo en la clase anterior. Apuntar a la síntesis será lo segundo. ¿Qué pueden significar esas 3, esas 5 o esa cantidad X de cartas que hayamos elegido para la lectura cuando están todas juntas? ¿Y cómo están en aspecto mutuamente? ¿Cómo se relacionan entre ellas? Lo tercero, que es una pregunta más que un punto a tener en cuenta, es: ¿la síntesis que ofrezco es útil? ¿Aporta algún consejo? ¿O está solamente describiendo la situación que ya muestran las cartas? Muchas veces nos pasa que arrancamos con una descripción de lo que se ve y no estará mal, ¿sí? Pues la persona que tenemos adelante va a agradecernos que demos cuenta de la respuesta final anclados en lo visual. A esto vamos a volver en un rato o en otro momento del taller, pero una frase típica de Camelia Elías es leer lo que está sobre la mesa en forma de pregunta y su contexto. O sea, si yo le doy un primer pantallazo que esté narrando lo que ya se ve en las cartas, no es algo que esté mal. Simplemente vamos a tener que después pensar si, además de estar describiendo lo que ya la persona está viendo, estamos dando algún consejo que sea útil, alguna guía, que es generalmente lo que la gente viene a buscar a una lectura de tarot. Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo que es de mi práctica diaria. Y en este caso, al ser un ejemplo de un ejercicio, no hay pregunta. Es más un ejercicio lúdico en el que yo saco 3 cartas y a partir de la combinación que surge, que el azar me da, creo una narrativa inventada. Y esto lo aclaro porque al no haber preguntas yo puedo crear la narrativa que se me ocurra a mí,
No sé si es más fácil o más difícil, pero es distinto, porque cuando hay una pregunta yo voy a tener que observar esas cartas como hicimos en el ejemplo del mod de la clase anterior, pensando en que tengo que responder a esa pregunta. En este caso es un ejercicio lúdico. En este ejercicio las cartas que salieron son el 9 de copas, el 2 de oros y el carro. La narrativa que yo ejercito o que yo pongo en acto en este juego es de ahí, de donde se marchitó todo, toma lo que aún tenga vida y llévatelo a otros suelos más fértiles para que vuelvan a crecer. Vamos a ver carta por carta. ¿Sí? En el 9 de copas hay 9 copas claramente rodeadas por la vegetación, que es una de las claves más importantes de las numeradas de Marsella, lo veremos en el momento correspondiente. Y esta vegetación tiene una característica, está marchita. De alguna manera podemos hacer un enlace con imágenes que tengamos de vegetación que está marchita y pensarlo desde este lugar que dice acá, ya no embellece. Cuando está marchita, cuando está mustia, ya no le da belleza al espacio que está coronando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Si la función que tiene esa vegetación es dar belleza, como por ejemplo cuando ponemos flores en un jarrón, bueno, esta función ya no la está cumpliendo. Por otro lado, las copas sabemos que contienen líquidos, pero tal vez el agua que contenían fue más de la que esa vegetación precisaba entonces. Podríamos llegar a esta conclusión, ya que si una planta se marchita muchas veces es por exceso de agua, ¿sí? La segunda carta es el 2 de oros. Esos 2 oros que se ven en la carta están entrelazados, ¿sí? Por una cinta que puede tener que ver también con vegetación. Esto lo va a decir Enríquez en el tarot de Marsella. No, perdón, en Mirando el tarot de Marsella. El tarot de Marsella al descubierto es de Joan Vendow. Al terminar en flores podemos pensar que esa cinta es el tallo, ¿sí? O las raíces que sostienen bajo tierra esas flores que son el fruto de la planta, ¿sí? Esas raíces o ese tallo están protegiendo o conteniendo estos 2 oros que podemos pensar como semillas, entonces, ¿sí? Las contienen ¿para qué? Para que crezcan, para que se nutran y para que después puedan florecer. Entonces, de alguna manera, podemos pensar que estas semillas o que estas monedas o que estos oros, como función tienen la de poner en vínculo a los distintos actores que participan de la situación, ¿sí? Son lo que, puesto en vínculo con el tallo o con la raíz, se nutren y sostienen para que pueda aparecer la flor. O sea, hay un intercambio que propician, ¿sí? El intercambio, en este caso lo considero en relación con el ambiente que las aloja, o sea, generan un intercambio con ese ambiente que a su vez genera que esta semilla se nutra y pueda florecer. Finalmente tenemos el carro, tirado por 2 caballos. Sabemos que los carros avanzan, que nos trasladan, que nos transportan, que nos llevan a donde querramos ir. Entonces, si la vegetación está marchita, elijo la que aún no lo está tanto, el 2 de oros, ¿sí? La vegetación marchita está en el 9. Elijo lo que todavía no está tan marchito, elijo de este entramado lo que todavía tiene vida. Lo pongo en otro sustrato para que el intercambio con el ambiente lo nutra y entonces pueda volver a florecer. O sea, me lo llevo de ahí con mi carro en busca de ese otro lugar que tenga un sustrato que sí lo nutra. De ahí la construcción lúdica de esta frase que es de ahí, de donde todo se marchitó, toma lo que aún tenga vida y llévatelo a otros suelos más fértiles para que vuelva a crecer. Entonces ahí vimos cómo yo creé una historia a partir de la imagen, a partir de pensar en la función de cada una de las composiciones que habitaba la carta primero y después cómo esa composición se entramaba y se generaba una más grande al entramarse con las otras.
Ahora, volvamos a la estructura que es lo que nos va a permitir crear este storytelling o esta narrativa. Como ya les dije en la clase anterior, cualquier estructura va a depender de los elementos que la conforman y que le dan sostén, pero también flexibilidad, manteniendo unidos entre sí a los elementos que la componen. Los elementos que componen esa estructura son los que le dan cohesión y permiten que se mantenga unida. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora para entender cuál es la estructura que nos va a permitir leer en clave visual los elementos cohesivos que aparecen en las imágenes del tarot de Marsella y nos permiten generar esta estructura? Son los elementos entonces que nos van a permitir construir el relato y que se encuentran dentro del lenguaje visual que es el tarot. Los que conectan las imágenes entre sí, los que hacen que cada una deje de tener un sentido único por sí misma y pase a tenerlo en la combinación con otras cartas, lo cual ya nos anticipa que, como venimos viendo, una carta no puede tener nunca un solo significado porque va a depender de cómo se conecte y se relacione y se vincule con las demás. Entonces van a conformar un cuadro más grande en el que se construye una imagen colaborativa que genera esa narrativa. El primer elemento cohesivo que vamos a analizar es el color. La presencia del color y su repetición en el entramado visual van a ser una guía a la hora de leer. Si hay una continuidad en los colores, podemos encontrar allí presente una continuidad narrativa, ¿sí? Por ejemplo, no es en este caso el color solamente lo que nos muestra continuidades, pero en este momento vamos a centrarnos ahí, solamente en el color. El agua de las jarras que manejan la estrella y templanza tiene el mismo color, ¿sí? La continuidad acá es el celeste del agua. Entonces, una posible narrativa podría ser la siguiente. Es tiempo de dejar de derramar lo que me incomoda en el afuera y empezar a escuchar esa incomodidad en mí. ¿Por qué pensamos esto? La estrella está derramando el agua en el río. Sin embargo, la templanza la maneja entre estas dos jarras y no derrama nada en el afuera. Esto queda en lo que podríamos llamar un circuito interno, ¿sí? Entonces, yo acá veo a alguien que derrama afuera, que derrama en el exterior y alguien que lo maneja internamente y por eso llego a esta narrativa. Obviamente no es solamente el color, vuelvo a repetir, acá lo que se repite o las continuidades que encontramos tienen que ver con un elemento o con varios elementos en común y esto lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos. Pero en principio, como primer elemento cohesivo vamos a trabajar el color y en este caso me lleva en estas dos cartas a pensarlo de este modo. Otro elemento cohesivo van a ser las formas, los patrones y las repeticiones que abundan en el tarot de Marsella. Sobre todo la repetición de figuras y elementos, ¿sí? Está muy presente en este lenguaje visual, entonces es muy importante o nos va a resultar muy importante tenerlo en cuenta si vamos a leer con esta mirada, que es la visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguir la pista de los objetos que hay en las cartas, de las formas que se presentan, de los patrones que se repiten, nos va a ayudar a construir esa narrativa que sea coherente, que responda a la pregunta, porque nos van a aportar esto que dice el slide, que es plasticidad y continuidad, ¿sí? Vamos a trabajar con cartas, en este caso que no son de tarot de Marsella, pero que también tienen una gran presencia de continuidad y desde este lugar, desde los patrones y las formas. ¿Sí? Este tarot es el de Maru Ceballos, la pueden encontrar en Instagram, es un tarot muy hermoso, tiene grandes diferencias con Marsella, pero para todo lo que es lectura visual es especial justamente por la repetición de formas y patrones que encontramos en él. Acá yo veo la continuidad dada por las formas. ¿En qué? En el pelo de la mujer que está acurrucada en el suelo, acá en el juicio, que para mí está dando continuidad al agua, que sale de las de copas, ¿sí? O al revés, también se puede pensar en las de copas como
el agua que emana en las de copas como volviéndose el pelo de la mujer. Más allá de la direccionalidad, desde donde veamos la continuidad, aparece esta continuidad muy claramente y un intento de narrativa podría ser: fue necesario desvestirme para poder refrescarme. ¿Sí? Es como si el agua me estuviera refrescando a partir de combinarse primero con mi pelo, que también es algo en donde encontramos lo cotidiano, porque sabemos que si nos vamos a dar una ducha, por ejemplo, en general el agua va a caer de primero sobre nuestro pelo y de allí va a ir al resto de nuestro cuerpo. Pongamos ahora un ejemplo que sí tome cartas del tarot de Marsella. Acá tenemos el mundo y el 2 de espadas. Yo en estas cartas veo el mismo patrón de composición. ¿Cuál? Este óvalo central que en el mundo está conteniendo a la mujer y en el 2 de espadas a la flor, y que está actuando de barrera o separando eso que está contenido adentro de el resto del entorno que hay por fuera, ¿sí? ¿Qué narrativa podemos intentar acá? Fue divertido ser el centro de atención por un rato, luego se volvió asfixiante, ¿sí? Puede pensarse en las dos direcciones. Fue muy divertido, muy cómodo, pero ahora ya me quiero ir. O al revés, fue muy divertido, muy cómodo, pero ahora ya no tengo más espacio para seguir expresándome. Esto cumplió su ciclo. Ahora veamos repeticiones, ¿sí? No patrones. En esta secuencia vemos a Lemat y a la fuerza, a Lemat y a la force, y acá la repetición que yo encuentro es el animal, que yo encuentro y que muchos otros tarólogos van a encontrar, el animal, que en este caso, en el loco o el Lemat, perdón, va detrás de él, es un animal pequeño y está como rascándole la entrepierna, ¿sí? En el caso de la fuerza hay un animal mucho más grande. Se dice en la jerga del tarot que es un león, el que está en la fuerza, se lo conoce muy claramente como un león, aunque en muchos mazos no se entienda muy bien qué animal es porque no se termina de descubrir su forma del todo, sobre todo en Marsella, hablo, ¿no? En las diferentes versiones de Marsella. Y en el caso de Lemat se piensa que es un perro, pero ven que tampoco tiene una forma muy definida. Acá lo que me interesa es que pensemos el perrito detrás y el león delante y los tamaños. Y entonces la continuidad, en este caso que nos da la repetición, podría tener que ver con: Lemat no está mirando, no se está haciendo cargo de este perrito, no está prestándole atención. Y la Force está teniendo que hacerse cargo de ese animal que creció. Entonces, no quise darle importancia a eso que me molestaba, no pensé que fuera necesario hacerlo, no calculé que podía crecer y volverse incontrolable. Sí. Entonces, tenemos repeticiones, tenemos patrones y tenemos formas, ¿sí? Los tres elementos cohesivos que nos van a ayudar a construir una estructura. Otra pata de lo visual que nos va a ayudar a construir estructura es la gestualidad, las posturas y las miradas cuando aparecen cartas que tienen personajes representados en ellas. Es muy importante prestar atención a toda la data y la información que nos ofrezca la gestualidad corporal de los personajes en las cartas, tanto como las direcciones de las miradas o las posturas en las que se encuentren, si son más cómodas o menos cómodas, más rígidas o menos rígidas, porque todo eso va a traer información que nos va a ayudar a construir esa narrativa que estamos buscando poder construir para darle una respuesta a quien nos hizo una pregunta. No van a decir lo mismo personajes que estén parados que personajes que estén sentados, y tampoco va a ser igual que las miradas se encuentren entre sí o que vayan en direcciones completamente diferentes, o que un personaje esté mirando al otro mientras ese otro no lo mira y su mirada se dirige hacia otro lugar. Todo
Todo esto lo que va a hacer es introducirnos en un concepto que es sumamente importante para mí en el tarot cuando leemos en clave visual, que es el de agencia o no agencia de un personaje en el entramado narrativo. Lo que nos va a traer este concepto, la agencia o no de ese personaje, va a ser de suma importancia porque nos va a dar información sobre las relaciones de los personajes entre sí en una lectura. Entonces, volvemos, la clave va a estar en el lenguaje corporal, ¿sí? Por ejemplo, en este 4 de oros del mazo de Modern Witch, que es una réplica moderna del Smithwife, yo veo una gran fijeza en la postura, ¿sí? La persona está sentada, agarrada a la moneda que tiene entre las manos, pero también sosteniendo con sus pies otras dos monedas y con su cabeza la cuarta. No se ve ninguna intención de movimiento y al estar estática, la agencia está pausada, ¿sí? Está aferrada a las monedas, pero no puede moverse, no puede accionar, ¿sí? Otro elemento cohesivo va a ser la dirección. Atrás, adelante o al frente van a mostrarnos diferentes posibilidades para construir esa narrativa. ¿Por qué? Porque las direcciones nos van a dar la pauta muchas veces para saber desde dónde comenzar a leer, si se trata de personajes, pero también de dónde viene o hacia dónde va la acción, cuál es la dirección de esa acción, ¿sí? Enríquez dice que hacia atrás está el pasado y tengan en cuenta que el atrás del tarot es la izquierda, siempre. Hacia adelante, o sea, hacia la derecha, está el porvenir. Los personajes que te miran están viendo el presente, o sea, si están mirando al frente, están en el presente. Si están mirando a la izquierda, están en el pasado. Si están mirando a la derecha, es lo que está por venir. Sentado se está quieto, el ejemplo que veíamos recién. Parado se está pronto a la acción. Y algunas cartas están en movimiento, se muestran activas ya de por sí. Vamos con un ejemplo. Fue difícil dejar atrás lo que ya había cumplido su ciclo, pero ahora que observo el camino recorrido y veo dónde estoy, entiendo que eso era lo que tenía que hacer para llegar a donde quería llegar. ¿Qué observamos acá? La dirección de la lectura puede empezar convencionalmente de izquierda a derecha, viendo esta mujer partir, ¿sí? Y también puede empezar de modo anticonvencional de derecha a izquierda, porque acá hay una mujer parada que está observando lo que recorrió, ¿sí? Si bien esta carta es un 8 de copas, la mujer tiene un palo en la mano, el mismo que tiene acá en este 9 de bastos y el mismo que aparece en esta carta. Los ases, ya lo vamos a ver, son siempre inicios. Si pensamos en lo que veíamos en el slide anterior, que dice Enríquez, que hacia adelante es el porvenir, esta mujer se está yendo. Vamos a ver más adelante que las copas nos vinculan con lo emocional, con el mundo interno. Entonces estoy dejando algo que puede no haber sido sencillo dejar, pero ahora, al ver todo lo que construí, me doy cuenta que era necesario hacerlo para poder iniciar esta nueva etapa, ¿sí? Como verán, acá yo me estoy fijando en el movimiento, en la dirección y en la gestualidad corporal. Hay una persona yéndose y hay una persona exhausta, cansada. ¿Por qué? Porque estuvo construyendo todo esto. Y además, también vamos a ver esto en las clases que tengan que ver con cartas numeradas. Un 8 y un 9 están acercándonos hacia un final, ¿sí? Entonces, posiblemente este 8 me diga que era tiempo de dejar ese camino porque se estaba terminando. Inicié uno nuevo y ahora que estoy terminando una fase, por lo menos de ese nuevo proyecto o camino, me doy cuenta que tomé la decisión correcta al haber cerrado el ciclo anterior. Otro elemento cohesivo va a ser la vestimenta y los objetos que cada personaje tenga en la composición de su carta. La vestimenta de cada personaje nos va a hablar de varias cosas. Por ejemplo, su rango, ¿sí? No va a ser lo mismo el ropaje que tenga un rey que el que tenga
otro personaje como, por ejemplo, el loco, ¿sí? O el ermitaño o la estrella, donde, por ejemplo, no hay presencia de vestimenta y eso nos va a hablar de su grado de vulnerabilidad o no, de la confianza que se tiene para estar sin vestimenta en ese contexto, ¿sí? Por ejemplo, porque no nos podemos presentar sin ropas en cualquier contexto. Entonces, los objetos, los ropajes nos van a traer esa información. Por su parte, los objetos van a cumplir una función, van a tener una utilidad. Y entonces a través de ellos vamos a poder pensar acciones posibles que lleven adelante los sujetos que están en la carta, que son quienes portan esos objetos, ¿sí? En cuanto a la vestimenta, veamos este ejemplo. Acá hay una mujer en el 2 de oros, ¿sí? Con ropa de vida cotidiana, jugando o manipulando dos oros. Y acá hay una emperatriz o un emperador en este caso, eh, vestido con otros ropajes. Ya no estoy para juegos de niñez, ahora tengo que mostrarme firme y responsable, esa es mi tarea. La ropa habla del rango. Yo no puedo seguir vistiéndome de esta manera si tengo que ejercer un rol de poder. Antes de ver un ejemplo en relación a los objetos, veamos algunas consideraciones sobre los objetos que podemos encontrar presentes en el tarot. ¿Sí? Una espada, una guadaña o un cuchillo cortan. Una lámpara o una antorcha iluminan. Una trompeta va a emitir un sonido, va a dar un aviso, va a estar emitiendo una alarma, por ejemplo. Un libro se lee o se escribe y lo que hacemos a partir de esto es adquirir conocimiento, o sea, es un objeto que nos permite adquirir conocimiento. Con una balanza vamos a poder pesar, vamos a poder medir. Con un cetro lo que vamos a encontrar es un indicador de poder y a su vez sirve como un objeto que puede defendernos en el caso de que sea necesario porque es contundente, ¿sí? Un bastón nos va a sostener, un arca un bastón nos va a sostener, pero también, además de sostén, es un objeto que nos permite avanzar si lo usamos para escalar una montaña. Por ejemplo, como pasaba en la carta que vimos hace un rato, en el 8 de copas, que si bien era un monte muy pequeño, no sé si se llegó a ver, pero la mujer estaba subiendo una montañita, ¿sí? Ayudada de un bastón o de un palo. Un arco con su flecha es un arma a punto de ser disparada. Una jarra contiene líquido y nos permite a su vez trasladarlo. Ahora sí veamos un ejemplo. Acá tenemos el caballero de espadas y el valente de espadas, paje de espadas, sota de espadas. Va a depender la versión del mazo, el nombre que encuentren, pero siempre el personaje va a ser el mismo. El caballero está listo para la batalla con su espada y el valeto del paje parece estar ahí en una posición más de espera. Entonces podríamos pensar que hay un diálogo entre ellos que es el siguiente: estate atento, la batalla será dura y puedo necesitar esa otra espada que me estás guardando. ¿Por qué? Porque pensemos que el paje siempre era el que asistía al caballero. También podemos intentar otra narrativa, que es estate ahí en la segunda línea porque puedo necesitar que vengas a defenderme. Cuídame la retaguardia, ¿sí? También podría ser otra opción. Porque en este caso la función del objeto es defenderme. Una espada corta, lastima, hiere y me defiende. En este caso tenemos el ya mencionado bastón, ¿sí? Y entonces podemos pensar que el camino es largo, por eso llevo mi bastón, por si la noche me cansa y mis piernas flaquean. ¿Y por qué aparece la noche? Porque aparece la luna. El último elemento, el otro elemento que vamos a analizar es la agencia o capacidad de acción, que va a tener que ver con la libertad de movimiento y la posibilidad de acción que los personajes tengan en el entramado narrativo que tenemos delante, ¿sí? Si pensamos en personajes individuales antes de meternos en una trama de cartas, el loco tiene una agencia total, se puede pensar, porque avanza sin mirar lo que deja atrás, como si nadie pudiera detenerlo, ¿sí? Se lo ve muy decidido, se lo ve con total agencia, y entonces en este caso va a ser sumamente importante qué carta aparezca junto al loco y en qué lugar esté el loco, si está
como primera carta, si está en el centro, si es la última, ¿sí? Por ejemplo, acá. Si bien el loco tiene total agencia, la agencia del emperador, que también es total, ¿sí? Porque está ahí a punto de levantarse para salir a defender con su rango lo que sea necesario defender para que su conquista siga siendo suya, deja sin efecto a la del loco, porque esto, el rango que posee el personaje, hace que sea capaz de detener a cualquier otro personaje. Entonces, cuando el emperador lo enfrenta, el loco tiene que detenerse y su agencia cambia. ¿Por qué este ejemplo? Porque una cosa es la agencia del personaje solito y otra cuando está en diálogo con otro personaje. Y eso es lo que vamos a mirar cuando armemos una narrativa a partir de lo visual. Por otro lado, es interesante pensar en algunos personajes o en algunos triunfos en particular. Cuando hablo de triunfos hablo de arcanos mayores, como el carro. ¿Qué capacidad de acción tiene el carro? ¿O de quién es la agencia, en todo caso, para accionar en esta carta? Porque la pregunta acá concreta ¿es el sujeto humano quien tiene agencia para hacer mover al carro? ¿Y por qué esta pregunta? Porque si observamos la imagen, el carro está dirigido por los caballos, ¿sí? No por el humano. El humano no tiene riendas que sujeten a los caballos. Entonces, el poder de accionar para que el carro se mueva no está en él, sino en la fuerza animal que mueve al carro. Esto también es importante porque la agencia entonces no está depositada en el humano y la posibilidad de movimiento va a estar determinada por esa parte animal y después tendremos que ver cómo se entrama con el resto de las cartas con las que esté generando un diálogo, ¿sí? La agencia entonces va a ser clave para determinar en una lectura cómo se interrelacionan las cartas que contienen personajes entre sí para saber qué hacen con la libertad de acción que tienen y para saber cómo se afectan mutuamente en esa capacidad de actuar libremente o no. Resumiendo entonces y llegando al final de esta segunda clase y al final de este módulo, cuando leemos en clave visual, ¿qué vamos a observar? El personaje, el rol, la jerarquía, el rango que tiene. El paisaje, los escenarios, la composición, la conexión, los colores, las secuencias. La función, que puede ser conducir, dividir, cortar, iluminar, iremos viéndolo en los próximos módulos. La gestualidad o el gesto, sentarse, caminar, señalar, aullar. La agencia, que puede ser activa, pasiva, receptiva o nula. Con todo esto vamos a establecer lo que está sucediendo, seleccionar lo que es importante y acercarnos a la posibilidad de construir lo que venimos buscando, que es la historia detrás de la imagen. Bueno, esta información entonces es la que cierra este primer módulo que consta de 2 clases en el cual estuvimos abordando los anclajes generales que vamos a tener en cuenta a la hora de leer el tarot en clave visual. En el segundo módulo vamos a adentrarnos en las cartas numeradas del tarot de Marsella, básicamente, y vamos a ampliar un poco otros mazos, pero vamos a trabajar más que nada con esas porque tienen características particulares que no vamos a encontrar en otros mazos y que aportan muchísima data desde lo visual. Después vamos a ir en el tercer módulo a las cartas de la corte y finalmente en el cuarto a los triunfos o arcanos mayores. O sea, a partir de ahora vamos a ir desglosando claves visuales de cada una de las distintas partes del mazo para seguir incorporando información sobre cómo leer en clave visual. Los espero en el segundo módulo.